Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Última hora. Can Yaman detenido por la policía en Madrid. Los detalles oscuros de este escándalo que paralizó a España. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha caído como una verdadera bomba en el mundo del espectáculo y que ha dejado a millones de fanáticos con la boca abierta y el corazón roto. Porque lo que sucedió en las últimas horas en las calles de Madrid parece sacado de una película de acción, pero lamentablemente, según los rumores que corren por los pasillos de la prensa rosa, es una realidad que nadie esperaba vivir. Todo comenzó en una tarde tranquila y soleada en la capital española, donde el famoso actor turco Can Yaman se encontraba disfrutando de unos días de descanso y, por supuesto, de mucho amor, ya que no estaba solo en este viaje tan especial. Se dice que Can Yaman estaba cenando en uno de los restaurantes más lujosos y exclusivos del centro de la ciudad, acompañado de una mujer misteriosa con la que se le ha vinculado sentimentalmente en las últimas semanas. Y todo parecía ir de maravilla, entre risas, miradas cómplices y un ambiente muy romántico que hacía suspirar a todos los presentes. Sin embargo, la paz se rompió de repente cuando varias patrullas de policía llegaron al lugar con las sirenas encendidas, creando un caos total en la entrada del restaurante y asustando a los fanáticos que esperaban fuera para conseguir una foto con su ídolo. Nadie entendía qué estaba pasando, pero la tensión se sentía en el aire. Según testigos presenciales que estaban dentro del local, dos oficiales de policía se acercaron a la mesa donde estaba cenando el actor y le pidieron que los acompañara afuera de inmediato. En ese momento, la música se detuvo y todos los ojos se posaron en la pareja. Se dice que Can Yaman, visiblemente confundido pero manteniendo la calma que lo caracteriza, se levantó de la silla y preguntó en un tono serio pero educado, ¿hay algún problema? Creo que debe haber un error, solo estamos cenando tranquilamente. Pero la respuesta de los oficiales no fue la que él esperaba, ya que le informaron que había una orden de investigación en su contra y que debía ir a la comisaría para aclarar ciertos asuntos legales muy serios. La mujer que lo acompañaba, cuya identidad aún se mantiene en secreto para protegerla del acoso mediático, no pudo contener las lágrimas y, agarrando la mano del actor, le dijo con voz temblorosa, «No vayas. Esto no puede ser verdad, diles que llamen a tu abogado ahora mismo». Can Yaman, intentando protegerla de la situación y demostrando una vez más su caballerosidad, le respondió mirándola a los ojos, «Tranquila, no llores por favor, esto es solo un malentendido y volveré contigo en unas horas. Espérame aquí». Fue una escena desgarradora que dejó a todos los comensales en shock. Mientras el actor salía del restaurante escoltado por la policía, los flashes de las cámaras de los paparazzi que ya se habían enterado de la noticia iluminaban la noche como si fuera de día. Y los gritos de los fans se mezclaban con el sonido de las sirenas. ¿Por qué se lo llevan? Él es inocente, gritaban algunas seguidoras desesperadas que no podían creer que su héroe estuviera siendo tratado de esa manera en un país que tanto lo ama. Las imágenes de Can Yaman subiendo al coche de policía dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos a través de las redes sociales, y las especulaciones comenzaron a surgir por todas partes. ¿De qué se le acusa? ¿Es un problema de impuestos? ¿Una pelea callejera? ¿O algo mucho más grave relacionado con su estancia en el hotel? La incertidumbre reinaba en el ambiente. Durante las horas siguientes, la comisaría de Madrid se convirtió en el centro de atención de toda la prensa internacional. Periodistas de Turquía, Italia y España esperaban ansiosos alguna declaración oficial. Pasaron 3 largas horas en las que nadie sabía nada de lo que ocurría dentro de esas paredes frías. Finalmente, el abogado de Can Yaman salió a las puertas de la comisaría con un rostro serio y cansado para hablar con los medios. «Mi cliente está tranquilo porque sabe que no ha hecho nada malo», declaró el abogado ante los micrófonos,
añadiendo que todo se debía a un error administrativo con su documentación de entrada al país. Un fallo burocrático que lamentablemente escaló hasta convertirse en este incidente tan desagradable. Pero, amigos míos, aquí viene la parte más interesante de la historia, porque justo cuando el abogado terminaba de hablar, la puerta de la comisaría se abrió nuevamente y apareció Can Yaman, libre. Pero con el rostro visiblemente agotado y sin su característica sonrisa. Al ver a las cámaras, se detuvo un momento, se acomodó la chaqueta y dijo con voz firme, «Amo a España y a su gente, y me duele que haya pasado esto. Solo quiero volver al hotel y descansar. La verdad siempre sale a la luz». Estas palabras resonaron con fuerza, pero lo que más llamó la atención fue que, al subir al coche que lo esperaba, se le vio haciendo una videollamada inmediata y según fuentes cercanas, era para tranquilizar a su pareja, quien había estado esperando angustiada en el hotel sin saber si volvería a verlo esa noche. «Ya voy para allá, todo terminó, te quiero», se le escuchó decir en turco antes de cerrar la puerta del vehículo. Este evento ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha puesto a prueba la paciencia del actor, quien siempre se ha mostrado amable y respetuoso. Muchos se preguntan si este incidente afectará su relación amorosa o si, por el contrario, hará que el vínculo entre ellos sea aún más fuerte al haber superado juntos este momento tan difícil y mediático. Lo cierto es que la imagen de Can Yaman siendo escoltado por la policía quedará grabada en la memoria de todos por mucho tiempo, aunque al final todo haya quedado en un gran susto. Ahora, el actor se encuentra descansando en su hotel, rodeado de su equipo y, por supuesto, de esa persona especial que no lo dejó solo ni un segundo en pensamiento. La prensa española asegura que mañana mismo dará una conferencia de prensa para aclarar cada detalle y limpiar su nombre de cualquier duda. Porque si algo sabemos de Can Yaman es que no se esconde y siempre da la cara ante las adversidades. Pero el susto que se llevaron sus fans no se borra tan fácilmente. Amigos, las relaciones bajo la presión de las cámaras son difíciles, y este tipo de situaciones extremas pueden romper o fortalecer a una pareja. ¿Ustedes qué piensan sobre la actitud de la policía en este caso? ¿Creen que exageraron al llevarlo a la comisaría por un simple error de papeles o piensan que hay algo más detrás de esta historia que no nos quieren contar? ¿Cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en el lugar de la pareja de Can Yaman viendo cómo se lo lleva la policía en medio de una cena romántica? Por favor, escriban sus opiniones en los comentarios, quiero leer todas sus teorías sobre este escándalo. No olviden suscribirse al canal para no perderse la segunda parte de esta noticia, donde analizaremos las declaraciones oficiales. Hasta la próxima.